cordial saludo. Soy estudiante de Ingeniería Financiera y estoy en el seminario de investigación. En el desarrollo del curso, en la semana 3, estudié el contenido de Navegando a la incertidumbre, el papel de las competencias de los CEOs en la toma de decisiones estratégicas para la digitalización entre empresas familiares. En el contexto del estudio encontramos empresas familiares, los retos actuales y la importancia del CEO. En empresas familiares tenemos en tradición ellos valoran mucho la historia y las formas de trabajar, todo lo que han construido en su familia. El legado sienten la responsabilidad de dejar a las próximas generaciones la construcción de una empresa con una buena riqueza. El SOAP, que es la riqueza socioemocional, privilegian la estabilidad emocional y la reputacional antes de decisiones arriesgadas. Ellos son más conservadores por todo lo que han construido tiempo atrás. Sucesiones, ellos prefieren heredar el poder antes que traer a otros expertos externos. Entonces vemos que en empresas familiares va las direcciones de generación en generación. El conservadurismo estratégico es que avanza más lento hacia cambios disruptivos. Como decía anteriormente, son más conservadores, entonces van con unos pasos más lentos, cuidando todo su patrimonio. El control familiar, toman decisiones en un núcleo reducido, siempre en familia. Todo esto explica por qué la digitalización es más poco fácil para las empresas familiares, por todo esto que ellos quieren cuidar. En los retos actuales tenemos transformación digital, que es en lo que se está moviendo el mundo actualmente. Esto implica rediseños estratégicos basados en esa misma transformación. También es poco fácil que no tienen toda la información porque pudieron haber estado muy herméticos en su círculo. Tenemos sesgos cognitivos, por lo que decía de esa, como son tan herméticos, tienen mucha resistencia al cambio. Dificultad para evaluar inversiones, porque como no están tan tecnológicos, de pronto no tienen la misma visual que una empresa que ya tiene mucha tecnología inmersa. Y ellos encuentran una tensión entre la tradición versus la innovación y miedo a romper el modelo familiar por ese mismo sentido hermético que manejan desde siempre y lo que han construido. Importancia de tener un CEO que tenga un liderazgo estratégico, que tenga visión organizacional, es mediador entre la tradición y la innovación en la empresa y decisor principal en digitalización. Entonces, el CEO puede traer esto a la empresa porque sabe qué es lo que está en el medio y también media entre lo que la familia quiere. Entonces, el mercado exige algo y él debe de ser el que transmita toda esta información a la familia y poder mediar entre lo que el mercado está exigiendo y entre las tradiciones familiares. En el marco teórico tenemos teorías de altos escalones. Hay resultados que dependen de las características del CEO, de los atributos de decisiones estratégicas que pueda llegar a tener y datos demográficos y psicológicos del CEO. Entonces, a la hora de tener un CEO en una compañía, estos factores tienen grandes implicaciones en la toma de decisiones. En la aplicación al estudio debe tener competencias digitales y, y disminuir esa incertidumbre como una clave.
En las competencias que indicábamos del CEO, entonces tenemos alfabetización digital, educación financiera y experiencia empresarial. En alfabetización digital encontramos que debe tener competencias técnicas, competencias cognitivas, competencias socioemocional, conocimiento de tecnologías, uso de herramientas, evaluar soluciones digitales para la empresa, gestionar la información digital y tener una colaboración como tal en el ámbito digital. Entonces, esta es una de las principales requisitos, por decirlo así, que debe tener el CEO si queremos entrar en este ámbito de la digitalización. Y aparte de tener todas las competencias que les expliqué anteriormente, debe de aplicarlas. En la educación financiera también debe tener gestión del costo, evaluar el riesgo de todos los proyectos que se implementen en la empresa, determinar ese retorno que se tiene, porque puede implementar, pero también hay que identificar cómo estoy teniendo el retorno frente a todos los proyectos que estoy llevando a cabo. Debe tener la información financiera actualizada, debe esclarecer unas políticas financieras del manejo de la empresa, tener recursos necesarios para hacer toda la implementación que requiera, usando así datos financieros, identificar la historia, cómo se ha comportado, cómo se está comportando en este momento el ámbito financiero para poder tener tomar unas buenas decisiones. Y esto es súper importante, la planificación y el control financiero. Entonces, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está todo este entorno en el ámbito financiero? ¿Qué planeo yo ejecutar? ¿Cómo lo planeo realizar? Pero a su vez teniendo ese control y esa revisión de cada uno de los ítems y de cada uno de los proyectos que estoy realizando. Y experiencia empresarial. Debe de tener años de trayectoria. Para llegar a ser un CEO debe haber recorrido muchos escalones para poder tener todo este conocimiento almacenado, que es el que se implementa a la hora de tener esta estrategia. Debe tener el conocimiento del sector en el que está dirigiendo, entender los mercados, tener experiencia operativa, debe conocer el negocio, no solo desde la dirección, debe de conocer cómo es el funcionamiento global de la empresa para poder tener una visual más estratégica, porque ya conoce el detalle y así puede tomar decisiones desde conocimiento de causa. Así podrá identificar oportunidades de mejora, tendrá aprendizaje acumulado de todo el recorrido que ha realizado, estará en capacidad de manejar la crisis y como tal la visión estratégica contextual. Esto que mencionábamos acá en lo último, la capacidad de manejar la crisis, es porque en los negocios se pueden tomar muchas decisiones siempre buscando un bien, pero podemos entrar en crisis porque hay actores externos que no logramos manejar y pueden cambiar toda esta planificación y toda esta estrategia que tenemos. Entonces, esa capacidad de manejar la crisis es muy importante y tener esa visión estratégica se logra con todos estos pasos que indicamos para poder tener ese global del negocio. En incertidumbre del ambiente. Entonces tenemos características, efectos y el papel. Entonces en características tenemos volatilidad del mercado, inestabilidad en las ventas, tener información limitada y el conocimiento limitado de los procesos. La competencia puede ser variable, el entorno es dinámico, está cambiando constantemente, se tiene un riesgo estratégico mayor y se requiere esa adaptación al medio, a ese entorno. Estos actores no los podemos controlar, entonces ahí era lo que les explicaba anteriormente, hay que tener esa
estabilidad emocional, por decirlo así, para poder a la hora de tomar decisiones ser muy consciente y teniendo en cuenta todas esas variaciones que se pueden presentar en el entorno. ¿Qué efectos me puede traer dificultad en decisiones? Incrementa el riesgo percibido, puede aumentar la presión del CEO, reduce la claridad y acelera la necesidad de respuesta. Esto yo les mencionaba de esa estabilidad emocional que debe de tener, que se va consiguiendo o se va entrenando, por decirlo así, con el recorrido que va realizando esta persona y la trayectoria que va adquiriendo en los cargos que anteriormente desempeñaba, y acá va a poder fusionar todo ese conocimiento, esa estabilidad para poder tener una buena toma de decisiones. Eh, en papel como moderador, debe amplificar la alfabetización digital, amplifica la experiencia y debilita la educación financiera. Él ya tiene, se puede tener unas bases sobre la educación financiera, pero con todo el contexto que hemos dado, que el tiempo está cambiando, que se requiere más alfabetización digital, viene ya a aumentar unos factores y disminuir en otros. Resultados, efectos directos. Tenemos entonces la alfabetización digital, que es más fuerte. La educación financiera es positiva pero frágil, porque podemos tener educación financiera y considerar que las cifras o las decisiones adecuadas son de una forma, pero no tenemos esa visión global porque no tenemos la digitalización. La experiencia es positiva y significativa. Es ese complemento que se da para poder tomar esas decisiones que se requieren. Bajo incertidumbre baja, eh, los tres componentes empujan a la digitalización para tener mayor racionalidad, lo que les mencionaba, y tener una mayor visual. Bajo alta incertidumbre, tenemos que se fortalece la alfabetización digital y la experiencia empresarial y se debilita la educación financiera, como lo veíamos anteriormente. Mayor aversión al riesgo, prioriza preservar recursos y protege el SOP que les hablábamos al inicio de, este, de esta explicación. Los resultados del análisis cualitativo comparativo: tenemos configuraciones suficientes y las conclusiones del análisis, y tenemos que las configuraciones suficientes es un mix entre lo digital y lo financiero, y la experiencia y lo financiero. Entonces se hace este mix teniendo como unas conclusiones que hay varios caminos posibles. Ninguna competencia es necesaria por sí sola y la incertidumbre puede activar decisiones digitales por sí mismas. Entonces es un mix de las tres categorías que se debe realizar para poder tener una visión más objetiva en la toma de decisiones. Implicaciones de las prácticas. Entonces, para las empresas familiares, priorizar el perfil digital de los CEOs. En alta incertidumbre, preferir experiencia y la digitalización. Evitar decisiones puramente financieras porque nos estamos sesgando y no estamos viendo qué hay en el exterior. Equilibrar la tradición versus la innovación. Dar ese paso a ese cambio que se requiere para poder tener un análisis más profundo y entrar en la vanguardia con todos los temas de tecnología que se están dando, porque ya todas las empresas están adaptando este modelo. Entonces hay que dar ese paso y tener ese equilibrio que mencionaba. Para las sucesiones, elegir líderes competentes digitalmente, tener formación digital interna
y profesionalizar el liderazgo. Entonces, si voy a elegir un líder externo, ya que tenga la competencia digital y que ya la haya desarrollado en entornos donde haya estado anteriormente. Esta formación digital interna es súper importante porque podemos tener personas que son muy buenas en lo que hacen y pueden con esta formación dar esa exponencial que requieren en su trabajo para poder tener eh, una toma de decisiones más adecuada. Para la gobernanza, eh, elegir desde la meritocracia, alejando el nepotismo, teniendo esa claridad de que la meritocracia se basa en hechos y no tener ese favoritismo. La selección basada en las competencias de los hechos que yo les indicaba en la meritocracia, que se ha realizado, los hechos eh, que han hecho efectivos y incorporar talentos externos si es necesario, si no vemos que en el núcleo familiar haya una persona con las competencias que se requieren para esta dirección, incorporar talentos externos. Para las políticas públicas, tener programas de formación digital, tener educación financiera aplicada y tener talleres. Bueno, para terminar, tenemos conclusiones generales. El CEO define la estrategia digital. La alfabetización digital es la variable más influyente en este entorno. La experiencia es una crítica en volatilidad porque ya tiene todo ese panorama para poder tener ese criterio crítico. La educación financiera pierde fuerza ante la incertidumbre, ante este ambiente de incertidumbre. La educación financiera no es suficiente para sobrellevar toda la situación. La incertidumbre reorganiza las prioridades del líder teniendo ese análisis en esos momentos, cuál es el camino que se debe de tomar y las empresas deben de tener el equilibrio del legado y el cambio. Entonces conservar sus tradiciones familiares, pero trascender y llevarlas a ese cambio que se está dando en este momento de la digitalización. En lo personal, me pareció muy interesante este artículo. Yo trabajo en una empresa familiar que fue constituida hace 32 años y estamos en ese momento, en ese cambio. El CEO siempre ha estado externo, ¿cierto? La familia considera que es importante tener esta persona externa para poder tener ese balance, pero estamos en el cambio de la digitalización y de movernos muchísimo más rápido de acuerdo a lo que se está dando en el entorno. Entonces nos encontramos en una fase de automatización de procesos. Me pareció muy importante este artículo por eso, adicional que mi enfoque para el trabajo de grado quiero darlo más desde lo estratégico, más desde cómo aprender en estos cargos directivos a tener un buen manejo de una organización y me pareció muy chévere este artículo porque aterriza mucho todo lo importante que es la estrategia a la hora de esta toma de decisiones en una empresa. Muchas gracias.